Zona de entrevistas. 8 de la mañana con 5 minutos, pues importante lo que nos trae la FIL, la celebración de la Feria Internacional del Libro aquí en Guadalajara, y es que vengan personalidades a Guadalajara, y hoy la enorme fortuna de que una de estas personalidades esté con nosotros aquí en cabina. Y hoy estoy hablando, según yo, de uno de los personajes más importantes, si no es que el más importante de la izquierda mexicana y referente de las últimas décadas en nuestro país. Le platico del ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que nos hace el favor de estar con nosotros en la cabina, aquí en Zona 3, está de visita aquí en la Gran Guadalajara, y viene y nos visita en Zona 3. Ingeniero, muchísimas gracias. Pablo, qué gusto estar aquí, un saludo a todos los que nos están escuchando, viendo, pero qué gusto estar aquí con usted una vez más. O sea, nosotros nos sentimos muy halagados, sobra decirlo. Qué tentación platicar con el ingeniero Cárdenas, sobre todo en esta coyuntura, qué temas preguntarle sobre Andrés Manuel López Obrador, sobre Morena, sobre el PRD, sobre la izquierda, hacia dónde va, los descarriados, los que no, los disidentes, los que se quedan, los que se van. Pero lo interesante de la plática del día de hoy, ingeniero, y me voy a permitir, es hablar sobre el libro que va usted a presentar, que es un libro sobre su papá, sobre el general Lázaro Cárdenas. Y lo comentábamos ahorita un poquito antes de entrar al aire, es que si hoy en día usted oye el apellido Cárdenas, nos remitimos a usted, al ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, fundador del Frente Cardenista, ex candidato a la presidencia, ex gobernador, militante de la izquierda, ex priista, etcétera, toda una historia. Pero hace 40 años, cuando hablábamos de Cárdenas, era el general Lázaro Cárdenas, o sea, y como que se nos ha olvidado el general Lázaro Cárdenas, ¿o no, ingeniero? Bueno, yo diría que no, Pablo, esto está presente en muchas de las luchas importantes y de los temas importantes de la vida pública de México, ¿no? Entonces, todo este asunto del petróleo que pues todavía está a debate, y yo espero que se pueda revertir esta famosa reforma energética. Pues él está presente, Lázaro Cárdenas está presente en esa lucha por los recursos naturales, por la soberanía del país, por tener un país más equitativo, más próspero para todo el mundo, ¿no? Ahora usted emprende la aventura de escribir este libro, Cárdenas por Cárdenas, es la biografía del general Lázaro Cárdenas, escrita por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, su hijo. Es un gran libro, digo, desde luego, por el tamaño, o sea, dedicarle más de 700, es un trabajo muy serio, ¿no? Escribir y más de 750 páginas sobre un personaje como su papá es un gran libro, una gran tarea. Pero pues yo le voy a platicar a usted, o le voy a preguntar como hijo del general Lázaro Cárdenas. ¿Usted cuando habla de Lázaro Cárdenas, habla de él como su papá o como del general? Mire, hablo como de Lázaro Cárdenas. ¿Pero cómo se refiere a él? O sea, ¿dice mi papá o el general? No, en el libro hablo de Lázaro Cárdenas, y hablo de Lázaro Cárdenas, de Cárdenas en muchas referencias, y en algunos momentos sí me refiero a mi padre, cuando... Con afecto. Con afecto, desde porque luego, usted nace en Los Pinos, ¿no? O sea, no, o si no nace, pero llega de meses, llega en Bambineto a Los Pinos, ¿no? Pues seguramente sí. Ajá. Yo nazco 7 meses antes de que mi padre tome posesión, y pues mis primeras imágenes conscientes y mis primeros recuerdos son de Los Pinos, efectivamente. Ahora, para ubicarnos un poquito, ingeniero, pues su papá, hace exactamente 100 años, pues andaba echando balazos en la Revolución Mexicana, ¿o no? Así es, sí, él se incorporó muy joven a la Revolución. Ajá. Se incorporó de menos de 18 años, y desde entonces pues anduvo efectivamente echando balazos y en una vida militar de un buen número de años. Y me imagino que con mucha autoexigencia, como eran los militares de la época. Pues con mucha autoexigencia para sí mismo, efectivamente, ¿no? Ajá. Pero en casa pues era un hombre muy cariñoso, de afectos, muy cercano a la familia, muy atento a los gustos, a lo que hacíamos, pues todos los miembros de la familia, no solo yo, desde luego, sino muy cercano a los hermanos, muy cercano a las hermanas, cercano a los sobrinos, en fin, muy apegado a la familia y pues muy de hogar, diría yo, ¿no? Ahora, pero es que usted nace y crece, y sobre todo sus primeros años de la infancia y de la juventud, pues hijo de un gran personaje ya, o sea, insisto, ya era presidente de la República cuando usted empieza a tener uso de conciencia, y después pues es el expresidente
Lázaro Cárdenas, pero un expresidente muy activo, porque incluso fue secretario de la Defensa de Manuel Ávila Camacho, de su sucesor. O sea, nunca dejó de estar de alguna forma en el círculo del poder. Bueno, y más que en el círculo del poder, atento a los acontecimientos de la vida del país. Esto es dando seguimiento a, pues no sé, a cómo evolucionaba la industria del petróleo, cómo iban las zonas agrícolas, cómo caminaban los ejidos donde había sido más importante la lucha agraria. Todo esto él le dio seguimiento durante pues toda su vida de expresidente, que fueron 30 años como expresidente. ¿Y usted le acompañaba? Mucho, Pablo, me tocó acompañarlo pues desde niño y después de adolescente y después de adulto. Uh-huh. Siempre en viajes que hacía fuera de la Ciudad de México, y eso, bueno, no en todos, pero en una buena parte de ellos me tocó acompañarlo y pues simplemente acompañarlo, estar con él, ir con otros amigos de él, amigos míos también, en distintos viajes a Yucatán, a Chihuahua, a Veracruz, en fin, a Michoacán, pues infinidad de veces, uh-huh, tanto por razones familiares, en vacaciones escolares, etcétera, ¿no? ¿Y platicaba mucho con él? Platicaba y lo escuchaba mucho y él escuchaba mucho a la gente que se acercaba con él, pues siempre tenía acceso, siempre tenía tiempo para escuchar a cualquier persona que lo abordara, que le planteara cualquier asunto o simplemente que lo saludara con afecto, ¿no? Ahora, pues había brechas generacionales también, ¿no? Y era otra generación en que los papás, digo, se lo digo también por experiencia, sí, pues eran a cierto punto lejanos en el tema de intereses, de afectos, de conocimiento de los hijos. Bueno, efectivamente había una brecha generacional, pero había siempre pues yo diría el interés, el afecto del padre hacia el hijo uh-huh, y viceversa, ¿no? Entonces siempre estuvimos muy cerca. ¿Usted fue el único hijo varón? Fui el único hijo y una hermana, Alicia, uh-huh, que falleció hace unos años. Uh-huh. Entonces, ¿cómo lo veía el general a usted? ¿Como alguien que podía hacer una carrera política, como un hijo, como un aprendiz? Bueno, yo creo que me veía básicamente como un hijo. Mientras él vivió, pues yo no estuve en cuestiones de política electoral de ningún tipo, estuve participando en cuestiones profesionales, de actividad uh-huh, gremial, actividades sociales, sí políticas, pero no en lo electoral. Esto es sí políticas en cuanto a análisis, en cuanto a presentar algunas cuestiones de tipo agrario, en fin, interesado en la vida política del país. Eso siempre me interesó, pero pues fueron varios años después que él falleció que yo participé por primera vez en una cuestión electoral. Ahora, ¿de dónde nace la idea de emprender la tarea de escribir un libro sobre el general Lázaro Cárdenas y escrito por su hijo, por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Nace uno de pláticas en casa. ¿Con quién? Con mi esposa, con Celeste. Uh-huh. Pues siempre comentábamos que no había una biografía que nos gustara, es más, que no se había escrito una biografía y pues que hacía falta escribirla. Hay muchos libros que hablan de su periodo durante la presidencia o que tocan temas importantes como la expropiación petrolera o otros de su vida pública, pero no uno que siguiera pues su trayectoria de principio a fin. Desde Jiquilpan. Desde Jiquilpan. Uh-huh. Y en este caso, pues yo diría que sin que fuera esa la pretensión, me invitaron justamente a Jiquilpan a una reunión. Ahí se han hecho año con año lo que se llaman las Jornadas de Historia de Occidente en un centro de estudios de la Revolución Mexicana que lleva el nombre de mi padre. Van 30 y tantos años que ininterrumpidamente se han celebrado estas jornadas, y me pidieron un trabajo y yo acudo generalmente a estas jornadas, no siempre presentando algo, y en esta ocasión llevé un trabajo sobre los primeros años, sí, sobre lo que era Jiquilpan en la época en que nació mi padre, y bueno, lo presenté, creo
creo que gustó. De hecho, es prácticamente el primer capítulo del libro. Y de ahí pensé, bueno, pues así como hice vamos a ver si siguiendo el hilo, el hilo de su vida a través principalmente de los apuntes que él dejó, apuntes que cubren, pues de hecho desde 1911. Que era un diario, apuntes. Reflexiones. Es un apuntes que él hacía cotidianamente, Pablo. De hecho son 4 tomos que publicó la Universidad Nacional en el 71, que a mí me tocó justamente ordenar esos apuntes, me tocó ordenarlos, y se publicaron en el 71. Después se hizo una reedición de la propia Universidad Nacional Autónoma de México en el 2004, si no me equivoco, y tomando eso como guía, y tomando aparte otras publicaciones con sus documentos públicos y con epistolario de él, cartas que dirigió o recibió de distintas partes y con distintas personas, pues fui armando y me fui dando seguimiento a su vida, o traté de dar seguimiento a su vida, y eso es lo que tiene este libro. Pues difícil. Vamos a hacer una pausa y platicamos de todos los encuentros que tuvo su papá, que se nos olvidan a veces, ¿no? Pero estuvo con Mao Zedong, estuvo con Fidel Castro, estuvo con Nikita Khrushchev, por ejemplo, en una época que no se usaba. Así es. Ingeniero, ¿de eso le parece si platicamos al regresar de una pausa? No. Estamos platicando esta mañana aquí en Zona 3 con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que está de visita aquí en Guadalajara, y de visita muy especial en Zona 3. Regresamos. 8 de la mañana con 23 minutos, estamos platicando aquí en cabina con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, que se encuentra de visita aquí en Guadalajara a propósito de la Feria Internacional del Libro, porque hoy presenta un libro que escribe él sobre su papá, sobre el general Lázaro Cárdenas, y pues tratábamos de poner un poquito en la dimensión histórica, ingeniero, a su papá, y es que fue un personaje que no debe haber sido fácil para el gobierno mexicano de aquel entonces, a pesar de que era expresidente, por su cercanía con gobiernos socialistas y comunistas, ¿no? Que en ese momento era escabroso para los gobiernos mexicanos. Y digo, se reunió, corríjame usted, pero estuvo con Mao Zedong en su momento, estuvo con Nikita Khrushchev, que era el primer ministro, el presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Fue de los primeros en estar en La Habana, en Cuba, con Fidel Castro al triunfo de la revolución. Pues no debe haber sido fácil, ¿no? Ser era expresidente, sí, una figura muy, muy importante, y estar tan cerca de figuras que ya empezaban a ser molestas para el gobierno mexicano. Bueno, Pablo, fue seguramente incómodo, como ahora se dice, para algunos gobiernos, pero pues siempre cuidadoso de no interferir en cuestiones que pudieran no corresponderle, sobre todo en su calidad de expresidente. Él había pues tenido que enfrentar aquello que se llamó el maximato, esto es el presidente Calles y sus herederos. El ejercicio de poder real por el expresidente Calles. Y exiliarlo, ¿no? Pues sí, tuvo que enfrentarse con él y exiliarlo a Estados Unidos. En otras épocas anteriores lo hubieran matado de un modo o de otro. En este caso, pues simplemente salió por unos años del país y después volvió, se reencontró con mi padre unos años después, y pues mantuvieron, es decir, siempre hubo afecto de mi padre hacia él, porque mi padre se formó tanto política como militarmente con el general Calles. Les tocó pelear juntos, ¿no? Bueno, mi padre se incorporó a las fuerzas del general Calles en Sonora, en circunstancias pues no fáciles en la revolución, y sirvió a las órdenes de Calles por muchos años. En realidad él, como digo, se formó tanto militar como políticamente con el general Calles de manera muy directa. Era gente cercana y de las confianzas, y yo diría incluso de los afectos, que en este caso eran compartidos con el general Calles. Ahora, el sexenio de su papá pasaron muchísimas cosas, ingeniero. O sea, desde luego la expropiación petrolera, pero hablamos también de la reforma agraria, hablamos de la fundación de instituciones tan importantes como el Colegio de México, la llegada de los exiliados españoles, que fue como una inyección de cultura y de intelectualidad
para México. ¿Qué pasó después? ¿Siguió el cardenismo? Y yo diría que el cardenismo propiamente no, Pablo, y él y yo insisto también en ello, pues que no hubo cardenismo, que hubo lo que él impulsó, que yo diría fueron las ideas avanzadas o las posiciones avanzadas de la Revolución Mexicana. Esto es justamente la reforma agraria, la organización de los trabajadores, la organización de los campesinos, que luego se desvirtuaron, es decir, que no siguieron con su impulso original y sobre todo con su autonomía, con la autonomía con la que nacieron las organizaciones, las grandes organizaciones obreras como la CTM en su nacimiento, la CNC en su nacimiento. Pues, bueno, eso fue lo que le dio fuerza al general Cárdenas, ¿no? El incorporar al movimiento obrero. Incorporar y el que se manejaran tanto el movimiento obrero como el campesino con autonomía y en función de sus propios intereses, no solo de los intereses del gobierno, que eran coincidentes en aquel momento. Y hacer fuerte un partido político. El ahora PRI. El ahora PRI, que en esa época cambió de Partido Nacional Revolucionario a Partido de la Revolución Mexicana, y ya años después de que mi padre dejó la presidencia se transformó en el PRI justamente. Ahora, usted habla de la desvirtualización después del gobierno de su papá por parte de los gobiernos que lo sucedieron. Yo la pregunta que le hago es una duda histórica que tiene uno desde que se metió a estudiar aquella época, es ¿por qué Ávila Camacho y no el general Mújica? O sea, cuando el general Mújica era alguien mucho más identificado con las ideas de su papá, del general Cárdenas. Pues yo diría, Pablo, que porque al final de cuentas no era solo la voluntad del presidente la que contaba, sino que había muchas fuerzas políticas en juego. Ajá. Y las fuerzas políticas se fueron alineando en aquella época más con el general Ávila Camacho que con el general Mújica. Y bueno, el resultado final fue incluso un manifiesto muy fuerte, muy tronante, diría yo, del general Mújica, señalando imposiciones del partido directamente, no del presidente, con quien siguió manteniendo una relación cercana, pero pues los grupos, es decir, los gobernadores se alinearon más con Ávila Camacho que con Mújica. Esto es de los veintitantos gobernadores que había en esa época, los 30 gobernadores, pues yo diría que 25 estaban abiertamente con Ávila Camacho. Las organizaciones obreras, Lombardo Toledano, que encabezaba en aquella época la CTM, se alineó con Ávila Camacho, muchos dirigentes sociales lo hicieron, y otros con Mújica, diputados que se fueron con Mújica, senadores que se fueron con Mújica, otros que se fueron en mayoría con Ávila Camacho, pero además lo hacían abiertamente, no era esperar a ver para dónde nos vamos en la cargada, sino que pues abiertamente había pronunciamientos públicos, etcétera, y bueno, las fuerzas se fueron alineando. En aquella época pesaban mucho, los jefes militares pues estaban mucho más cercanos de Ávila Camacho, que había sido, era el secretario de la Defensa Nacional en aquella época, era el que tenía más contacto con todos los jefes militares. Uh-huh. El general Mújica, aun siendo militar, no había tenido una vida tan activa dentro del ejército desde 15 o 20 años antes de esto es desde 1922 o 20, en que el general Mújica se va de gobernador a Michoacán, pues dejó de estar en el servicio activo propiamente en lo militar. Entonces todo esto contó y pues así se alinearon las fuerzas justamente en aquella época. Y cambió la historia de este país. Me imagino que al haberse metido a hacer este libro, la investigación, pues también le movieron muchísimas cosas, fue una gran reflexión sobre la vida del general Lázaro Cárdenas. ¿Cuál considera usted que haya sido el gran acierto de su papá, del general Cárdenas? Mire, yo no sé si acierto o no, pero fue un hombre congruente, Pablo. Esto es, yo diría que lo que decía lo hacía. No había contradicción entre el dicho y el hecho, ¿no? Y bueno, yo diría que mucho de lo que hizo, mucho de lo que dejó escrito, mucho de los discursos o entrevistas que tuvo, pues en ellos se encuentran muchas enseñanzas y mucho de lo que se podría decir, mucho de cómo enfrentar
incluso a problemas de la actualidad. ¿El gran error? Pues yo no lo encontraría. Yo no en ese sentido no soy crítico propiamente, no ando buscando no me puse a buscar los errores, que seguramente los pudo haber habido, pero yo creo que fue más una vida muy constructiva y mucho en sentido positivo, y siempre de acuerdo a las ideas con las que él se incorporó a la revolución, de buscar el bienestar de la gente, de buscar el progreso del país, etcétera. Bueno, ¿y ahora usted qué está haciendo? ¿Se retiró, ingeniero? ¿Está retirado de la vida pública, de la vida política? Ya no escuchamos hablar de usted, a pesar de que está muy movida y muy revuelta a la izquierda. Pues ahí vemos a los de Morena, los del PRD, los de las nuevas corrientes, de las viejas disidentes, los que se alinean, los que no, los que hacen ruido, los que no. ¿Dónde queda el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas? Retirado no, Pablo, estoy activo en la vida pública del país, estoy atento a los sucesos, estoy participando con otros compañeros, amigos en un proyecto que hemos llamado Por México Hoy, que estamos tratando de presentar, y lo haremos seguramente por ahí de febrero del año próximo, una propuesta de proyecto nacional. Pero no es un nuevo partido político. No tenemos intenciones electorales. Creemos que si fuéramos a lo electoral estaríamos planteando una división más que una unidad, y aquí lo que se requiere es unidad, crear una base social, un respaldo social importante, y en eso estamos trabajando, Pablo. Yo he estado visitando distintas partes del país, reuniéndome con amigos, con gente con la que hemos estado trabajando políticamente desde hace años, y el proyecto va caminando. Por otro lado, estoy colaborando en el gobierno de la Ciudad de México a cargo del área de asuntos internacionales, colaborando ahí con el doctor Mancera, con Miguel Ángel Mancera, y pues viendo cómo la Ciudad de México puede recibir las buenas experiencias de gobierno de otras ciudades y cómo puede llevar las propias también a otras partes. O sea, nos preguntaba alguien del auditorio si sería usted otra vez candidato a la presidencia en el 2018. Digo, y esto a la luz de la historia. Usted fue ya candidato varias veces a la presidencia de la República. Y una de las veces que más cerca ha estado la izquierda. O sea, creo que son dos, con usted y con Andrés Manuel López Obrador. No estoy pensando en ningún cargo electoral, Pablo. Como digo, si fuera lo electoral estaríamos planteando una división más, cuando lo que se requiere es unidad. No hablo unidad en torno a personas, sino unidad en torno a las ideas, unidad en torno a los propósitos, que lo que hay que pensar es cómo cambiar la actual situación del país de violencia, de rezago económico, de pobreza, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora nos preguntan, usted como gente crítica, una reflexión sobre Fidel Castro. Yo creo que son muchos Fideles Castro, dependiendo de la época que se analice, ¿no? Pero una reflexión, sabemos que estuvo usted en La Habana. Estuve, Pablo, a principios de esta semana en los funerales. Así es, estuve allá el martes pasado, en el acto que hubo en La Habana, justamente, donde asistieron pues gente de todo el mundo y una multitud de varios cientos de miles de personas. No sé si rebasa el millón, no rebasa el millón, pero era un mar de gente aquello, ¿no? Mire, yo considero que el balance de la vida de Fidel es totalmente positivo. Esto es que no solo le tocó encabezar una lucha contra una dictadura, la dictadura en su país de Fulgencio Batista, rechazar una invasión, la de Bahía de Cochinos en 1961, cuando cubanos apoyados por el gobierno de Estados Unidos, por la CIA, pues intentaron una invasión o llevaron a cabo una invasión e intentaron derrocar al gobierno revolucionario, que tenía apenas unos cuantos años, un par de años, y luego pues un esfuerzo de construir un país bloqueado, país que dejó de tener las relaciones que tradicionalmente había tenido principalmente con Estados Unidos, con el país con el que tenía pues, sus principales intercambios de todo tipo, y haber logrado una sociedad educada, una sociedad donde la salud se atiende, donde el país ha entrado en un avance, un progreso
tecnológico, principalmente en cuestiones de biotecnología, etcétera. En fin, yo creo que hay muchas aportaciones en las que en una u otra forma estuvo presente Fidel Castro, y sin duda pues la solidaridad que brindó también a luchas por la emancipación de otros pueblos, en Sudáfrica, en Angola, etcétera. Pues fueron en muchos los cubanos los que lograron poner fin al apartheid en Sudáfrica, liberar Angola, etcétera. En fin, yo creo que ahí cumplió también con sus ideas internacionalistas, y esto me parece que es el gran balance de Fidel Castro, ¿no? Pues, ingeniero, le aprecio muchísimo que haya estado con nosotros y ojalá y que vuelva pronto y tengamos la Con oportunidad todo de platicar gusto, con Pablo. usted. ¿A qué hora es la presentación de su libro? A las 5 de la tarde en la FIL. En la Feria Internacional. Así es. Pues, ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, muchas gracias por haber estado con nosotros aquí en Zona 3. Pablo. Felicidades por el libro, lo vamos a leer con muchísimo cuidado y entretenimiento. Yo creo que es importante para entender la historia de México en el siglo XX, y le apreciamos nuevamente mucho el que haya estado con nosotros aquí en Zona 3. Gracias, Pablo, y por aquí estaremos otra vez. Excelente. Son las 8 de la mañana con 37 minutos, una pausa, regresamos.